Bueno, bienvenidos a otro videito más, pero esta vez sobre el auxiliar do. Recuerden que estamos viendo una serie de videos donde aprendemos sobre el tiempo verbal presente simple en inglés y vamos a ver por qué esta palabrita do es tan importante para el presente simple. Como vimos en videos pasados, ya sabemos que ese do más not, don't, es muy importante para cuando tú quieres crear oraciones negativas. Pero si yo tengo el do solito, ¿para qué me servirá? Bueno, pues quédense y averigüémoslo. Bienvenidos. Como siempre, un poco de contenido sobre este video. Primero, do como verbo principal. Segundo, do como verbo auxiliar. Tercero, do en preguntas, que es la magia de estos videos. Luego, estructura de las preguntas con do y al final tendremos unos pequeños ejemplos para que tú puedas practicar y ver cómo se usa este verbo auxiliar do. Así que preparados, comencemos. Recordemos que el verbo do tiene dos traducciones posibles al español. Una es la traducción cuando es un verbo principal y la otra es la traducción cuando es un verbo auxiliar. Verbo principal quiere decir que es el único verbo de la oración, el que dice qué es lo que está haciendo el sujeto. Verbo auxiliar quiere decir que está ahí el verbo auxiliando, ayudando al verbo principal a hacer algo. Por eso vemos que el do not, don't, le ayuda, es un verbo auxiliar porque le ayuda al verbo principal a negar, como I play, yo juego, pero yo no juego, I don't play. Verbo auxiliar, don't, le ayuda al verbo principal a negar. Do como verbo principal es hacer. Por ejemplo, I do my homework, yo hago mi tarea. You do exercise, tú haces ejercicio. We do a good job, nosotros hacemos un buen trabajo. Y they do the exam, ellos hacen el examen. Aquí tenemos unos ejemplos de cómo el verbo do traduce hacer cuando es verbo principal. ¿Por qué sé que es un verbo principal? Porque está en oración afirmativa. No le está ayudando a nadie a negar ni a preguntar. Ahora, do también sirve como verbo auxiliar. Como lo mencioné antes, el verbo auxiliar le va a ayudar al verbo principal a negar o a preguntar. Miremos nuestros ejemplitos. Negative sentences. I don't do my homework. Yo no hago mi tarea. Don't es el verbo auxiliar que le está ayudando a do, mi verbo principal, a negar. Recuerden que los verbos en inglés no niegan solitos, necesitan de la ayuda de un auxiliar. We don't work today. Nosotros no trabajamos hoy. Don't, verbo auxiliar. Work, verbo principal porque es la acción de la que estamos hablando. El don't se traduce como no y le ayuda al verbo principal a negar. We don't work. Nosotros no trabajamos. Pero ¿cómo sería eso en las preguntas? Recuerden, en la pregunta ya no necesito el not, simplemente el verbito do. Do you do the laundry? Como ¿lavaste la ropa? ¿O hiciste las cosas de lavandería? Do they live in the city? ¿Viven ellos en la ciudad? Si se fijan, el verbo do, el que está con moradito, no traduce nada en español, pero me le va a ayudar al verbo principal a estar en forma de pregunta. El auxiliar do, cuando va con not, le ayuda al verbo a negar. El auxiliar do, cuando está al principio de la oración, le ayuda al verbo a preguntar. Teniendo en cuenta que el do es el auxiliar que utilizamos para hacer preguntas en presente simple, tengamos en cuenta que
este auxiliar lo utilizamos con los sujetos I, yo, you, que es tú o usted o ustedes, they, ellos o ellas, y we, nosotros o nosotras. Do no tiene traducción al español como auxiliar de pregunta. Y este do va siempre al inicio de una pregunta. El español tiene dos signos de interrogación, uno al inicio y uno al final. El inglés solamente al final. Hagamos de cuenta que el do es el primer signo de interrogación, para que sea más fácil de recordar. La estructura. Si queremos formar una pregunta, necesitamos el verbo auxiliar, do, ¿cierto? El sujeto, I, you, we, they. En este caso, you. El verbo en su forma base, write, escribir. Como tú escribes, pero ¿escribes qué? ¿Un libro? Do you write a book? ¿Tú escribes un libro? Si quiero preguntar si ellos leen un libro, ¿cómo preguntaría esto? Do, exacto. They read a book. Veamos otros ejemplos. Do they play the piano? Ellos tocan piano. Do we play soccer? Nosotros jugamos fútbol. Do I play in the park? Yo juego en el parque. Do you study at night? ¿Tú estudias en la noche o ustedes estudian en la noche? Do your parents work in the house? ¿Tus papás trabajan en la casa? Bueno, esperamos que hayan aprendido con este video. Nos vemos para trabajar el auxiliar das en preguntas.